días a todos. Es para mí un privilegio estar aquí en la iglesia. Ya José Ontoso lo tuve de alumno en el IFTE y bueno, también amigo de hace tiempo, al igual que Julia Rodríguez. Y después de varios meses donde él había tratado de invitarme por cuestiones de agenda no había podido venir, pero bueno, es un honor estar aquí en este día tan importante donde hay incluso la presentación de un bebé. Y bueno, también ver caras conocidas, ¿no? De tiempos atrás. El día de hoy vamos a meditar en un salmo, quizá el salmo más conocido por todos nosotros, el Salmo 23. Y escogí este texto porque estamos en estos domingos especiales que en muchas iglesias se les llaman los domingos de Adviento. Adviento, esto es la venida del Señor, como vemos estos domingos que son la antesala, donde en muchas iglesias se predican del profeta Isaías y otros textos relacionados con la venida de lo que viene siendo el nacimiento de Jesús. El día de hoy quiero enfocarme en un elemento clave de su vida, que es la función de pastor que tiene. Y la función de pastor es un elemento importante para nosotros el día de hoy, porque vemos que es algo que Jesús sigue haciendo. Jesús cuando asciende sigue trabajando, no es alguien que se ha quedado callado, sino que es alguien que sigue obrando a nuestro favor. El libro de los Salmos es un libro que está dividido en 5 grandes apartados, así como Moisés nos deja los 5 libros de la ley. David nos deja 5 libros que tienen una meditación acerca de esta ley. Varios teólogos han tratado de resumir este libro de la siguiente forma, ¿sí? Uno de ellos dice que este libro es una anatomía de todas las partes del alma. Vemos a David triste, por lo tanto, muchas veces hay salmos de lamento, salmos de tristeza. Refleja nuestra vida espiritual. Vemos que a veces David está alegre y vemos salmos de alegría, himnos, alabanzas al Señor. Y si queremos ver nuestra vida espiritual, podemos vernos en la vida, sobre todo de este gran rey y de los demás sacerdotes que escriben estos salmos. Algo importante en estos salmos es cómo se empieza a presentar la vida y ministerio del Señor Jesús. Hay un apartado importante donde vemos que hay muchos salmos que son mesiánicos, que cuando leemos el Nuevo Testamento vemos cómo el autor del Nuevo Testamento menciona que esto se ha cumplido en base a lo que se escribió en el libro de los Salmos. Y ejemplos de ellos los vemos de la siguiente forma, ¿sí? Cristo en la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Citando literalmente el Salmo 22, verso 1. Vemos al mismo Jesús en la cruz diciendo: tengo sed, y en mi sed me vieron a beber vinagre. Salmo número 69. Otro texto importante que vemos como el autor del Nuevo Testamento menciona o aplica lo que viene siendo el Salmo mesiánico, lo vemos en la carta o epístola a los Hebreos. En el capítulo 2, el autor de Hebreos nos empieza a presentar cómo Jesús es mayor a Moisés, mayor a los ángeles, y llega un apartado especial, ¿sí? Hebreos capítulo 2, verso 10 en adelante: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, Cristo, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Jesús diciendo lo siguiente: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y vemos cómo Jesús es omnipresente en el Espíritu Santo, y donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros, cantando alabanzas por nosotros. Salmo mesiánico también. 3 puntos veremos en este día de hoy. Veremos lo que es la definición del pastor, veremos lo que hace el pastor, y veremos también como punto principal o conclusión a dónde nos lleva este pastor. Veremos la vida de David, cómo David es ese gran pastor de Israel, antes de ser rey tiene ese oficio.
conoce este oficio de primera mano, sabe de qué está hablando, y veremos cómo este salmo al final es mesiánico porque Cristo cumple cada uno de estos versos. Y veremos la importancia y la aplicación que tiene para nosotros el día de hoy y a dónde nos lleva. Y antes de leer, oremos, pidamos la bendición del Señor que nos guíe por medio de su palabra. Padre, gracias por este día que nos das y la oportunidad también que tenemos de aprender de ti. Te pido, Padre, que en esta mañana tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Te pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Que podamos ver a tu Hijo Jesucristo como nuestro gran pastor, que nos sigue pastoreando. Señor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Salmo 23, esta es la palabra del Señor. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. Que Dios siga bendiciendo nuestras vidas por medio de su palabra. 3 puntos principales, ¿sí? ¿Quién es el pastor? O la definición de pastor. Versos 2 al 5, ¿qué es lo que hace el pastor? Y el verso 6, ¿a dónde nos lleva este pastor? ¿Sí? Si se fijan, este salmo tiene el nombre del autor. La mayoría de los salmos contienen varios elementos que se nos menciona en la misma introducción, ¿sí? Se nos menciona muchas veces la autoría, la melodía también en la cual se debe cantar este salmo, a veces el momento histórico en el cual se escribe este salmo. Y aquí se nos menciona que este salmo está escrito por el rey David. David, cuyo nombre significa amado, alguien que conocemos por la historia bíblica que antes de ser el gran rey de Judá y después de Israel, tenía un oficio, y este oficio era el ser pastor de las ovejas de Isaí, su padre. Y algo importante en el mundo antiguo es algo que podemos ver en la misma iconografía de los reyes de la antigüedad. Por ejemplo, si vamos al Museo Egipcio de Barcelona, vemos que al faraón tiene en una de sus manos el bastón de mando, que es el bastón de pastor, y que a faraón en Egipto se le llama el gran pastor de Egipto, porque su función no solamente es reinar, sino también pastorear. En las crónicas asirias y babilonias, sobre todo por ejemplo el gran rey Nabucodonosor de Babilonia, se le llama el gran pastor de Babilonia. Y esto lo trasladamos al mundo de la Biblia también, donde vemos cómo el rey de Israel no solamente tenía que reinar, sino su función principal era guiar a su pueblo como lo guiaba un pastor. Y por eso Salomón busca ese título también. David tiene ese título. Incluso en la historia de Israel, alguien antes de David que ha sido líder también había sido un pastor. Y este es Moisés. Moisés también fue pastor de las ovejas de Yetro, su suegro. Y algo fundamental es que David, que ahora está reinando, que ha puesto a los enemigos bajo el estrado de sus pies, menciona que hay un pastor todavía más grande que él. Y David llega a esta conclusión diciendo: Jehová es mi pastor. Y utiliza el nombre sagrado de Dios, el nombre con el cual Dios mismo se le revela a Moisés, un nombre que contiene su esencia, lo que Él es, que va relacionado con el verbo ser o estar,
Un Dios que nunca tuvo comienzo. Un Dios que se define a sí mismo en Éxodo 33 y 34 como Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdona el pecado, la iniquidad y la rebelión. Y David pone a este gran Dios del universo, a este Dios que nunca tuvo comienzo, como su pastor. Y hay alguien por encima de David. Y es por eso que nada le puede faltar. Y en la historia de David, las promesas de Dios a Abraham y a los patriarcas han sido sí y amén. David es aquel hombre que completa lo que no pudo completar Josué. David conquista toda la tierra, conquista Jerusalén y pone a todos sus enemigos bajo su yugo. Los ha derrotado. Y ahora el pueblo está en paz. Y ahora el pueblo está viviendo en esa tierra donde fluye leche y miel, con los límites geográficos que Dios le prometió a Abraham en Éxodo capítulo 15, verso 18. Y a pesar de que David podía recibir gloria, la gloria se la da al Creador del universo. Él es su pastor y por eso nada le falta. ¿Y qué es lo que hace el pastor? Versos del 2 al 5. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y esto puede sonar un poco de ironía, ¿por qué? Porque David es curiosamente de la zona del desierto de Judá. Un lugar donde hace un calor espantoso, donde no necesariamente hay verdes pastos y donde es difícil encontrar agua. Sin embargo, aquí David nos lleva otra vez a la historia del pueblo de Israel, donde una y otra vez la promesa es: yo los llevaré a un lugar donde fluye leche y miel y les daré descanso. Y David, que ya ha completado esa conquista, está afirmando que es Dios el que los ha llevado a esos verdes pastos, a esas aguas de reposo. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros, las ovejas necesitan comer todos los días y beber agua todos los días. Y David está presentando a Dios como el gran sustentador, aquel que realmente los ha llevado a ese lugar y les ha dado descanso. Verso 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aquí David conoce perfectamente la ley de Moisés, donde Dios menciona que es por su nombre, por lo que Él es, que los va a llevar a esa tierra y que les va a dar consuelo, que los va a llevar para su bien. Y David vuelve a tomar esas palabras, ¿sí? Dios es ese Dios de consuelo, que le da confort, ¿sí? Que lo sigue guiando. Y lo sigue guiando porque Dios es Dios. Un Dios que no cambia. Un Dios que siempre ha estado allí. Nos lleva al verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y aquí otra vez vemos otro reflejo de la vida de David. Un hombre que en toda su vida está en peligro de muerte. Vemos en la narrativa que Saúl lo quiere matar al menos 3 veces clavándolo con una lanza. Tiene una manía Saúl con respecto a David, lo quiere matar de esa forma. Vemos que Absalón, su hijo, lo quiere matar. Vemos que hay un complot sobre su vida. Sin embargo, David no tiene miedo. Él es el capitán invicto del ejército de Dios, nunca pierde una sola batalla. Y por eso, aunque ande en esos momentos que tiene que vivir a veces con los filisteos, se tiene que esconder en la cueva,
No tiene miedo, ¿por qué? Porque Dios está con él. Y vemos otra frase recurrente que aparece en la ley de Moisés. ¿Cuántas veces Dios le tiene que decir a Moisés, no temas, yo estoy contigo? ¿Cuántas veces Dios le tiene que decir a Josué, no temas, yo estoy contigo? Y David se apropia de esas palabras y de esa esperanza. Y por eso no tiene miedo. Porque Dios como pastor tiene una vara y callado que le infunden aliento. Y aquí vemos otro aspecto importante de la vida de David. Vemos que David, antes de ser rey, ya lo hemos comentado, fue pastor. Y hay un momento que es el punto de inflexión, donde Dios antes de David había levantado a Saúl. Y el punto de Saúl es liberar al pueblo de Israel de mano de los filisteos. Esa es su misión. Y ahora llegamos a 1 Samuel 17. Y Saúl tiene la gran oportunidad de oro. Y es más, Goliat se lo pone más fácil diciendo, que alguien luche contra mí. Y el que gane tendrá al pueblo esclavizado. Pero ¿qué pasa? Que leemos en la narrativa que Saúl tiene miedo. Y si Saúl tiene miedo, todo el pueblo de Israel va a tener miedo. Y David escucha a este gigante. Y David se propone a sí mismo ir a luchar. ¿Y qué vemos en la narrativa? Que Saúl le dice, tú no vas a poder luchar contra él porque él es un soldado de su juventud y tú un muchacho. ¿Y qué es lo que dice David que hace que Saúl cambie de parecer? David le dice a Saúl, yo soy pastor. Y si viene un oso o un león por mis ovejas, yo salto al encuentro. Y si ese oso o león quiere atacar a las ovejas, yo me lanzo sobre la quijada de ellos y se la rompo. Y así sea un oso o un león, esto mismo le va a pasar al gigante Goliat. Y vemos que Saúl cambia de parecer, viste a David con sus ropas reales, literalmente le está diciendo, tú eres el rey. Y vemos que David no puede andar con ellas, se las quita. ¿Y cuál es la cuestión impactante? Que David va a enfrentarse a Goliat vestido como pastor, con una vara, un cayado y 5 piedras. Y David va a derrotar a Goliat como pastor. Y el pueblo va a ver eso. Y va a ser un impacto tremendo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, David, que ya ha sido ungido como rey por Samuel, se va a presentar como lo que es ahora el rey pastor de Israel. Y este es el punto de inflexión en su vida. Verso 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y vemos otra vez la vida de David reflejada en este verso, ¿sí? David, que siempre estuvo delante de sus angustiadores comiendo en la misma mesa, estuvo en la mesa con Saúl, estuvo en la mesa con Absalón, estuvo en la mesa con los filisteos, sin embargo no tiene miedo. ¿Por qué? Porque David ha sido ungido y ha sido ungido varias veces. Y es el único personaje en la Biblia quizá que ha sido ungido al menos 3 veces como rey. La primera por Samuel, 1 Samuel 16, como sucesor de Saúl. La segunda, cuando empieza a ganar las batallas, es ungido por todos los hombres de Judá. Y David empieza a reinar en Hebrón. Y pasados 7 años muere Saúl y ahora David es vuelto a ser ungido por todo Israel. 3 veces. Y es por eso que David puede afirmar que su cabeza está rebosando de aceite. ¿Sí?
Y esa copa que menciona, ese simbolismo de la copa de salvación que Dios otorga, David la entiende perfectamente porque ya ha sido ungido hasta la saciedad. Una cuarta ya no más. Sí. Y vemos cómo este pastor que Dios lo ha guiado, lo ha cuidado. Y el verso 6, ¿a dónde va a llevar este pastor a David? Verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esta es la consecuencia, este es el resultado. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si tiene David a Jehová como su pastor, sabe lo que ha hecho por él. Por lo tanto, David puede afirmar que el bien y la misericordia lo van a acechar, van a ir tras de él, y que en la casa de Dios va a morar para siempre. Y este es el gran deseo de David, construir ese templo. Y el libro de Crónicas hace un énfasis brutal en cómo la sabiduría de Salomón es para construcción. Y vemos que este es el anhelo de él, que haya un lugar donde Dios ponga su nombre para siempre. Y aquí entra el punto esencial. ¿Dónde está Cristo en este salmo? Y fíjense cómo Cristo está en cada uno de estos puntos y estos elementos y de estos versos. Ejemplo de ello, fíjense el verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vemos como Cristo en el ministerio terrenal que tiene menciona que su carga es ligera y que Él busca el bien de los demás. Y hay un elemento clave en la vida de Jesús, porque Jesús, al igual que David, antes de ser rey y antes de empezar su ministerio, Jesús tiene un oficio. Y ese oficio es carpintero. Y es la misma palabra que se emplea para albañil o constructor. Y en el Antiguo Testamento vemos que la expectativa después de la gran destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor es que venga un descendiente de David que reconstruya todo. ¿Y cuál es la ironía? Y cómo Dios está en los detalles. Que se nos presenta en los evangelios a este Jesús como el gran descendiente de David, que tiene un oficio, y ese oficio es constructor. Y Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente: es importante que yo me vaya, porque tengo que irme a prepararles, a construirles un lugar. En la morada en la casa de mi padre muchas moradas hay. Por tanto, yo me voy a prepararles morada. Si Jesús sabe de construcción terrenal, ¿cuánto más sabrá de construcción celestial? Y esto es algo que no debemos de olvidar. Porque Cristo ascendió para diferentes cosas, y una de ellas es para seguir trabajando en construcción. Seguir haciendo esas calles de oro, ese mar de cristal y esos muros que tendrán las puertas abiertas las 24 horas en la ciudad de Jerusalén. Verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y aquí vemos algo clave que celebramos el día de hoy, y es la Santa Cena. Y vemos que en esa mesa donde Jesús pone a los 12, también estaban sus angustiadores, sobre todo uno en específico, que se llamaba Judas. Y vemos en los evangelios una y otra vez que Jesús le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Sí? Y que después también un angustiador es Pedro, que lo niega 3 veces, y que Jesús estuvo con ellos 3 años de su vida y ministerio.
Pero en Mateo 26 hay un elemento clave y otra vez Dios está en los detalles. Porque en Mateo 26, antes de que Cristo siente a los 12, y antes de que Cristo les diga, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y esta es la nueva copa, es el nuevo pacto en mi sangre, Jesús es ungido en ese capítulo. Y es ungido por la persona más inesperada que podamos imaginar. Fíjense lo que dice Mateo 26 a partir del verso 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Y Jesús es ungido antes de ir a morir. Y vemos otra vez este elemento clave. Verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y vemos otra vez la vida de Jesús, y desde su nacimiento su vida está en peligro. Herodes lo quiere matar. Los judíos lo quieren apedrear. Lo quieren tirar de una peña. Hay peligros en el mar. Peligros de sus mismos discípulos. Sin embargo, hay un momento clave. Y es la crucifixión. Y en ese momento Cristo pasa por ese valle de sombra y de muerte. Y Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El apóstol Pablo, reflexionando en esto, dice que aquel que no conoció pecados por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Y ese castigo que merecíamos nosotros, Cristo lo toma en nuestro lugar. Sin embargo, al tercer día, Dios lo resucita con poder. Y el apóstol Pablo dice que aquel espíritu que resucitó a Cristo con poder puede venir a morar en ti y en mí. Y esta es una maravilla. Y esto es una realidad que no debemos de olvidar. Porque nosotros, en base a lo que Cristo ha hecho, podemos afirmar lo que dice el verso 4. Que no hay nada ni nadie, dice Pablo en Romanos, que nos pueda separar del amor de Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la persecución, ni la angustia. Porque Cristo prometió estar con nosotros siempre. Y Cristo es omnipresente en el Espíritu Santo. Y esto es una garantía que tenemos. Verso 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cristo dando consuelo a los suyos. Y esto es un texto, hay un texto increíble, donde vemos la función de Cristo, lo que sigue haciendo el día de hoy. Y vamos brevemente a Hebreos capítulo 7. Porque ya mencionamos que Cristo está construyendo el día de hoy. Sin embargo, hay más cosas que Cristo sigue estando activo, realizando a nuestro favor. Y el autor de Hebreos presenta a Cristo como más grande que el más grande de los sumos sacerdotes de Israel. Y fíjense lo que menciona Hebreos 7 a partir del verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y el verso 25 es clave. Y es quizá uno de los versos que sería bueno tenerlos en la mente y memorizarlo.
Por lo cual Cristo puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo eternamente para interceder por ellos. ¿Qué hizo Cristo ayer? Salvó e intercedió. ¿Qué está haciendo Cristo hoy? Salvando, intercediendo. ¿Y qué hará Cristo mañana? Salvará e intercederá. Y tenemos ese consuelo en Él. Y Cristo nos ha enviado a su Espíritu y nos ha enviado a su iglesia. Y Pablo menciona que Dios nos ha dado el Espíritu de la consolación. Y que a veces Dios permite que pasen cosas en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros de primera mano, que sabemos el problema, podamos consolar a los demás. Y vemos esta realidad. Cristo sigue actuando. No solamente ascendió y está sentado a la diestra del Padre, sino está orando. Y sigue orando. Si esto no queda claro, como salmo mesiánico, todos estos elementos, creo que el verso 2 es clave. Y otra vez Dios está en los detalles. Y si se fijan, si leen el verso 2, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y en sus Biblias, y esto es desde la época de la Reforma, incluso época medieval, ya empieza a haber concordancias. Y en sus Biblias el verso 2 tiene una nota de pie de página. Y esa nota al pie de página, si se fija, nos lleva al último libro de la Biblia. Y nos lleva a la visión de Juan en Apocalipsis 7. Y vamos a la visión de Juan en Apocalipsis 7, donde se nos mencionan las personas que están vestidas con las ropas blancas. Y fíjense lo que pasa en esta visión. Apocalipsis 7 a partir del verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y siempre es bueno ver la respuesta de Juan, ¿no? Yo le dije: Señor, ¿tú lo sabes? Yo no tengo ni idea, pero bueno. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Y el verso 17 es clave, porque el Cordero, Cristo, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, porque Cristo los pastoreará y los llevará a esas fuentes de aguas de vida. Jehová es mi pastor. Y vemos en Juan 10 lo siguiente: Cristo en algún momento se pone de pie y dice en voz alta: yo soy el buen pastor, mi vida doy por mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Cristo es este pastor. Cristo es este hombre que ha existido siempre y que existirá para siempre, y que nos quiere pastorear, nos quiere cuidar y nos quiere llevar a ese lugar que Él, como el gran Rey constructor, está haciendo por nosotros. Confía en esto. Y Cristo dice que aquel que cree en Él, ríos de agua de vida fluirán en tu vida. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que
realmente tú nos sigas bendiciendo. Te pido también por esta iglesia aquí en Santa Coloma de Gramanet, que siga siendo luz y sal, por el liderazgo, Señor, y también que sea un punto que siga llevando más hijos a tu gloria. Señor, ayúdanos en esta semana que comienza. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.